Si usted es empresario o trabajador, y desea conocer cómo se genera un despido sin justa causa, y cuáles son las consecuencias de dicho despido, le invito a que se quede hasta el final del video. La indemnización por despido injustificado se debe pagar cuando al trabajador se le termina el contrato de trabajo sin justa causa, y la liquidación de la indemnización se debe hacer conforme lo señala el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. La indemnización por despido injustificado se paga cuando el trabajador es despedido sin que exista una justa causa, o cuando el trabajador renuncia por culpa del empleador, lo que se conoce como despido indirecto. Cuando el empleador despide al trabajador sin que exista la justa causa para ello, debe liquidar y pagar la respectiva indemnización. Pero cuando el trabajador renuncia en razón a causas justificadas por el incumplimiento de las obligaciones del patrono, debe demandar al empleador para que el juez le ordene a éste pagar la indemnización respectiva. ¿De cuánto es la indemnización por despido injusto? El monto o valor de la indemnización por despido injusto depende de 3 variables. Primero, tipo de contrato. Segundo, salario devengado por el trabajador. Y tercero, tiempo de vinculación. En los contratos de trabajo a término fijo, el valor de la indemnización depende de la duración del contrato y del tiempo de ejecución del mismo. En los contratos a término indefinido, el monto de la indemnización depende de cuánto tiempo lleva el trabajador vinculado con la empresa, temas que desarrollamos a continuación. Indemnización por despido injusto en el contrato a término indefinido. La indemnización depende del salario que el trabajador devengaba, y además, la indemnización depende del tiempo que el trabajador haya laborado, entre más tiempo mayor será la indemnización. Indemnización en el contrato a término indefinido cuando el salario es inferior a 10 salarios mínimos mensuales. Si el trabajador lleva hasta un año trabajando, la indemnización es igual a 30 días de salario, debido a que la norma señala que por el primer año le corresponden 30 días de indemnización. Si lleva más de un año vinculado, por cada año adicional al primero, se le pagan 20 días de salario, y proporcionalmente cuando hay una fracción inferior a un año. Vamos a ver un ejemplo. Un trabajador que laboró en una empresa y devengaba un salario de 2 millones de pesos, y registró como tiempo trabajado, 5 años y 6 meses. Le correspondería la siguiente indemnización. Por el primer año laborado, 30 días de salario. Por el segundo año hasta el quinto año laborado, es decir, por 4 años más, le correspondería 20 días de salario por cada uno de estos años, para un total de 80 días de salario. Y por los 6 meses adicionales laborados, le correspondería la indemnización proporcional al tiempo laborado, que, en este caso, serían 10 días de salario como indemnización. En total el empleador deberá pagar una indemnización de 120 días de salario, liquidados con el último salario devengado por el trabajador, que correspondería a un valor total de 8 millones de pesos. Indemnización en contrato a término indefinido cuando el salario es igual o superior a 10 salarios mínimos. Para los salarios altos la indemnización es menor, ya que por el primer año es de 20 días de salario, y de 15 días por cada año adicional al primero, y proporcionalmente por fracción. Indemnización en contrato a término indefinido cuando la vinculación fue menor a un año. En el contrato de trabajo a término indefinido, cuando el trabajador estuvo vinculado menos de un año, la indemnización no se hace proporcional, sino que en cualquier caso será de 30 o 20 días según corresponda al salario del trabajador. Es así porque la ley dice que por el primer año son X días dependiendo del salario devengado por este, con las diferencias que ya mencionamos, sin autorizar la determinación de proporción alguna en caso que sea menor a un año. En otras palabras, si un trabajador laboró en una empresa por menos de un año y tenía un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales, la indemnización correspondería a 30 días de salario. Y en este mismo ejemplo, si el trabajador devengaba un salario mayor a 10 salarios mínimos mensuales y laboró menos de un año, la indemnización sería de 20 días de salario. Antes de continuar con este video, es importante que conozcas que prestamos servicios a nivel nacional. Tenemos asesorías virtuales, a través de llamada o videollamada, y la representación judicial en cualquier parte del país. Actualmente todos los procesos se están adelantando a través de las tecnologías de la información, por ejemplo, las demandas se presentan a través de correo electrónico y las audiencias se están adelantando de forma virtual. Las ventajas del servicio virtual son inmensas. Solo por mencionar una de ellas, los usuarios podrán recibir una asesoría desde la comodidad del lugar que elijan, ahorrando tiempo y dinero en desplazamientos.
Esta situación permite a los usuarios contratar un abogado de su preferencia en cualquier parte del país, sin tener que incurrir en más costos, dado que el abogado no tendría que trasladarse hasta la ciudad donde se esté adelantando el proceso, y por ende no habría cobro de viáticos u otros costos asociados al desplazamiento del profesional del derecho. Si deseas contratar nuestros servicios, en la descripción del video encontrarás un link con los medios de contacto. O puedes escribir al WhatsApp 312-831-3697. Indemnización por despido injusto en el contrato a término fijo. Cuando el contrato de trabajo a término fijo se termina sin justa causa, la indemnización será igual al salario que corresponda al tiempo que falte para terminar el contrato. Veamos un ejemplo. Aquí importan dos variables, el monto del salario devengado y el tiempo que faltó para la expiración del plazo pactado inicialmente o en cualquiera de sus prórrogas. Por ejemplo, un trabajador que laboró en una empresa bajo un contrato a término fijo de 3 años, en el cual devengaba un salario de 2 millones de pesos, y se le terminó el contrato faltando un año para finalizar el plazo pactado, tiene derecho a la indemnización. Como el trabajador fue despedido a los 2 años, en un contrato de 3 años, el tiempo que faltó para dar cumplimiento al contrato fue de un año, por tanto, la indemnización será la totalidad de salarios que hubiera devengado en ese año. En este caso, le correspondería la siguiente indemnización. Como por mes devengaba un salario de 2 millones de pesos, y le faltó un año para terminar el contrato, la indemnización corresponde a 12 salarios mensuales. Por lo tanto, la indemnización sería de 24 millones de pesos. Indemnización por despido sin justa causa en el contrato por duración de obra o labor. La indemnización por despido injusto en el contrato de trabajo por duración de la obra o labor es muy similar al contrato de trabajo a término fijo. La indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado si no se hubiera despedido. Por ejemplo, si el trabajador fue contratado para una obra o labor que tendría un término de duración de un año, y le terminaron el contrato a los 6 meses laborados, la indemnización correspondería al valor de los salarios, que hubiera devengado durante esos 6 meses que faltaba para terminar el contrato. Es decir, que si ese trabajador tenía como salario una suma de 2 millones de pesos mensuales, la indemnización correspondería a 12 millones de pesos. Base para liquidar la indemnización por despido sin justa causa. La indemnización por despido injustificado se calcula sobre el salario que tenga el trabajador, pues así lo señala expresamente el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. En todos los casos señalados en dicho artículo, el legislador utilizó el término salario, de modo que es sobre este concepto que se liquida la indemnización. Pago de la indemnización por despido injustificado. La ley no confiere ningún plazo para pagar al trabajador lo que se le adeuda una vez se termine el contrato de trabajo. Significa esto que, el mismo día en que se termina el contrato se deben liquidar todos los conceptos a que tiene derecho el trabajador, incluyendo la indemnización por despido injustificado, y se debe pagar todo, pues de no hacer ese pago a la terminación del contrato, se debe indemnizar al trabajador por esa mora o falta de pago oportuno. Esta indemnización por no cancelar las acreencias laborales al terminar el contrato, corresponde a un día de salario por cada día de retardo en cancelar dichas acreencias. Sin embargo, esta indemnización no es automática, es decir, solo es posible cobrarla a través de un proceso judicial ante un juez laboral, si un juez condena al empleador a que la pague, y esa condena se impone solo si el juez encuentra probada la mala fe del empleador. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si es así, no dudes en darle me gusta al video y suscribirte a este canal para que puedas recibir más información legal sobre los derechos y obligaciones laborales. Hasta una próxima oportunidad. @JL Abogados.